Bienvenidos a otra clase de semiología. En el día de la fecha vamos a estar hablando de lo que serían los motivos de consulta nefrourológicos. Si todavía no te suscribiste al canal, lo podés hacer en el icono que se encuentra en el ángulo inferior derecho de tu pantalla. Dentro de lo que serían las consultas típicas de origen nefrourológico encontramos cuatro muy frecuentes, que es el edema, el dolor lumbar, los trastornos de la micción y cambio del aspecto en la orina. En el primero de ellos, hablando del edema, la característica principal es la presencia de anasarca, que a su vez se acompaña del edema clásico bipalpebral. Habitualmente el edema ocasionado por lo que sería la insuficiencia renal generalmente se presenta durante las horas de la mañana, suele ser de carácter frío, y a diferencia de otros edemas, como por ejemplo los provocados por la insuficiencia cardíaca, tiende a afectar todas las regiones corporales, no solamente las regiones en declive, como sí lo hace el edema de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? A su vez también puede ser, digamos, un edema caliente, pero habitualmente es un edema de características frías. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene un edema de origen renal, habitualmente vamos a encontrar ciertas alteraciones a nivel facial o facies renales que se caracterizan por un edema bipalpebral, un rostro pálido pero también edematizado, y también podemos encontrar la presencia de labios hinchados. Estas facies son las características que podemos encontrar en este tipo de patologías ocasionadas por trastornos renales. Otro motivo de consulta que podemos encontrar es el dolor lumbar. Básicamente, cuando nos enfrentamos a este tipo de patologías, tenemos que saber diferenciar el origen del dolor, evaluar las características y sus posibles causas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos que discernir de dónde proviene el dolor, lo que tenemos que evaluar es si ese dolor efectivamente viene de la región renal, si es un dolor que se encuentra ocasionado también por un trastorno a nivel muscular o un trastorno a nivel vertebral o un trastorno a nivel retroperitoneal con otra etiología, ¿sí? Lo que tenemos que evaluar también es la presencia, por ejemplo, de un dolor de tipo cólico, que habitualmente es ocasionado por la presencia de litiasis a nivel de las vías ureterales, como así también un dolor ocasionado por la presencia de una pielonefritis, es decir, una infección de las vías urinarias, en este caso serían altas. Básicamente, cuando nosotros realizamos un examen físico, lo que ponemos de manifiesto o lo que nos ayuda a poder identificar el origen de ese dolor es la maniobra tan simple como la puño-percusión. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos esta maniobra golpeando la zona posterior de la espalda del paciente y el paciente refiere o manifiesta un dolor, habitualmente esto es positivo y tiene una sensibilidad cercana y una especificidad cercana al 70-80% para el diagnóstico de una pielonefritis. A su vez también hay que tener cuidado cuando realizamos esta maniobra, por el hecho de que si el paciente tiene un trastorno muscular, nosotros con la simple puño de percusión podemos desencadenar ese dolor, lo cual nos llevaría a un falso positivo. Siempre que nosotros encontramos un paciente que tiene una puño de percusión positiva, lo que tenemos que hacer posterior a eso es palpar la zona que percutimos, porque de esa manera, si con la simple palpación el paciente presenta dolor, estamos hablando de algo o una patología más que nada muscular y no tanto de una afección renal. ¿Sí? Habitualmente este tipo de patologías podemos encontrarlas, si estamos frente a un proceso infeccioso, acompañado muy frecuentemente de lo que sería la fiebre, pero también la vamos a encontrar acompañado de otros trastornos que vamos a enumerar a continuación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos encontramos, ya sea con la presencia de litiasis en las vías ureterales o con la presencia de infecciones, básicamente vamos a encontrar trastornos como por ejemplo la disuria, que puede definirse básicamente como la dificultad para orinar. No necesariamente tiene que encontrarse acompañada de dolor, ¿sí? Disuria, básicamente habla de lo que sería una dificultad para llevar a cabo una acción. En este caso, una dificultad para orinar. Otros trastornos de la micción que podemos encontrar son alteraciones en el volumen y en la frecuencia. Cuando hablamos de la poliuria, se puede definir como la eliminación de orina superior a 3.000 mililitros diarios, es decir, mayor a 3 litros diarios. Cuando hablamos de polaquiuria, estamos hablando de un aumento en la frecuencia en la que el paciente va al baño, o sea, en la que el paciente realiza las micciones, y que habitualmente supera el número de 5 durante el día. Este es un número aleatorio, no se toma, digamos, como algo específico, puede tener 6, 7, 8 o 9, y ya estaríamos hablando de una poliaquiuria. Muchas veces también en el contexto de un paciente que realiza
una mayor cantidad de micciones durante el día, ya automáticamente lo catalogamos como un paciente con polaquiuria, ¿sí? Otros trastornos se refieren a lo que sería el volumen, un aumento del mismo durante la noche que se denomina nocturia, también similar a valores como el de la poliuria, y en cuanto a la frecuencia nocturna se denomina nicturia, pero siempre existe nicturia cuando la cantidad de micciones en frecuencia supera a las del día, si no, no se trataría de una nicturia. Otros trastornos que podemos encontrar son, por ejemplo, el tenesmo vesical, que es la sensación o la persistencia del deseo de orinar una vez finalizada la micción, es decir, una evacuación incompleta o una sensación de evacuación incompleta de la vejiga. A su vez también otros trastornos que podemos encontrar es la retención vesical o retención urinaria, que se define como la imposibilidad de evacuar la vejiga de forma total o parcial de forma espontánea como consecuencia de la obstrucción del flujo urinario, ¿sí? A su vez podemos encontrar otras alteraciones como por ejemplo la oliguria, que es una eliminación inferior de 500 mililitros diarios de orina, o la anuria cuando el paciente no tiene ningún tipo de micción. Como el riñón es un órgano que básicamente depende del volumen circulante de sangre para funcionar, tenemos que evaluar las causas renales, es decir, las afecciones que afectan directamente al paciente, como la presencia de cálculos, la presencia de masas que pueden producir obstrucciones o la presencia de infecciones que pueden alterar la funcionalidad, como así también las causas extrarrenales, principalmente una disminución de la volemia que puede provocar una disminución en lo que sería el volumen urinario, es decir, una disminución en la volemia puede provocar una oliguria o incluso una anuria, pero a su vez también un aumento, una sobrecarga del volumen puede provocar una poliuria, una polaquiuria, una nocturia o una nicturia. Es decir, que tenemos que siempre al evaluar este tipo de trastornos hacer un pantallazo general del organismo del paciente y de las circunstancias que rodean a esa sintomatología. Todo va encuadrado dentro de una determinada circunstancia. Eso es lo que nos permite a nosotros llegar a un determinado diagnóstico, ¿sí? Otro dato que podemos tener en cuenta es lo que se denomina enuresis, que es una micción involuntaria e inconsciente que se produce durante el sueño. A su vez también muchas veces lo que el paciente consulta o lo lleva a consultar al médico son los cambios en las características de la orina, como por ejemplo el color. Habitualmente la orina tiene un color amarillento o ámbar que no tiene, digamos, ningún tipo de otra coloración, pero muchas veces llama la atención la presencia de un color rojo o básicamente la presencia de sangre en la orina, que muchas veces es un motivo de consulta muy frecuente. En estos casos tenemos que evaluar, en el caso de lo que se denomina la hematuria, si existe algún factor que puede estar provocando una destrucción del tejido y que conlleva a que aparezca este tipo de signos, ¿sí? A su vez también lo que podemos encontrar son alteraciones en el olor. El olor habitual de la orina puede alterarse por diferentes situaciones. Por ejemplo, la presencia de un olor amoniacal se observa en infecciones urinarias por gérmenes que desdoblan la urea. A su vez también puede existir olor fétido cuando existe comunicación entre la vía urinaria y el tubo digestivo, por ejemplo, o fístulas rectovesicales, ¿sí? A su vez también podemos encontrar que otras alteraciones que pueden aparecer es una llamativa espuma al orinar. La presencia de espuma abundante y persistente en la orina tiene que hacer sospechar la presencia de proteinuria. En este caso estaríamos hablando de lo que por ahí se denomina un síndrome nefrótico, que vamos a ver más adelante, pero digamos, este tipo de trastornos puede producir que haya algún daño a nivel renal y que permita el paso de proteínas que habitualmente no pasan o no traspasan el glomérulo, y en este caso sería un cuadro netamente patológico. Sin embargo, hay una situación durante la concentración de orina durante un largo periodo de tiempo, como sucede durante la noche, que permite el glomérulo pasar determinadas proteínas de pequeño tamaño, o una microalbuminuria matinal es habitualmente normal de encontrar. Por eso, la primera orina de la mañana, generalmente en pacientes normales, es levemente espumosa, ¿sí? A su vez también tenemos que evaluar la presencia de sedimentos, como por ejemplo la presencia de pus, que podría ser un indicador de una infección a nivel alto, pero habitualmente cuando nosotros nos encontramos con la presencia de pus, indica habitualmente una infección de carácter bajo,
¿sí? Que puede estar afectando la uretra o, por ejemplo, la próstata. A su vez también tenemos que descartar la presencia de determinadas infecciones de transmisión sexual. Una acotación de lo que sería el cambio de la coloración de la orina. Cuando nosotros encontramos una orina de color rojo, más allá de que pueda existir, y lo primero que tenemos que descartar es una hematuria, tenemos que también pensar en otros componentes como la hemoglobinuria y la mioglobinuria, que puede producir también este tipo de cambios en la orina, o sea, volverla rojiza y no necesariamente estar frente a la presencia de una hematuria, ¿sí? Básicamente estos son los motivos de consulta más frecuentes que podemos encontrar en lo que sería la parte nefrourológica. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición. Si les gustó el canal, denle like, suscríbanse, es gratis y es de gran ayuda para el canal que compartan en sus redes sociales. Cualquier pregunta o duda estoy a disposición. Muchas gracias.